Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tu
Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Buen día. Bienvenidos a los que somos de la casa, pero en especial a aquellos que nos están visitando. Que el Señor les esté bendiciendo. Salmo 19, súper conocido, incluso por lo menos hay 3 canciones que conocemos de este salmo que solíamos cantar y que tiene que ver con una parte de esta canción que estaba puesta allí. Todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Dice, es otra versión. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido. Sus palabras recorren la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol. Sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado, se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Es hermoso saber que la creación nos habla del poder de nuestro Dios, pero es más hermoso haber disfrutado y haber comprendido de forma personal el amor de Dios. Eso no tiene valor, no tiene precio. Vamos a comenzar la reunión. Daniel, puede ser que nos guíes en oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por darnos la vida, por poder estar aquí presentes, para hacer memoria del Señor Jesucristo, recibir el mensaje de la palabra. Y, Señor, queremos poner en tus manos esta reunión para que tú estés dirigiendo a cada uno de nosotros, para que lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Padre, te pedimos por los que están en camino también, para que les ayudes. Y, Señor, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo les invito a que, puestos de pie, cantemos esta canción que dice: Señor mi Dios, de contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, ver brillar el sol en su cenit, mi corazón te alaba, te adora. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón
salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Hay un librito de reflexiones que le regalaron a Pato para su cumpleaños y la primera reflexión habla de los aprendizajes al pasar de los años. Y hablábamos de lo que la creación nos enseña, hablamos de cómo uno comprende a Dios, pero ¿qué nos enseña la vida? Y es un poco gracioso, tiene un poco de humor, pero es interesante. Al pasar los años, a los 5 años, aprendí que los pececitos dorados no les gusta la gelatina. A los 9, aprendí que mi profesora solo me pregunta lo que yo no sé. A los 10, aprendí, esto nos ha pasado a más de uno, que es posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 12 aprendí que si tenía problemas en la escuela, en casa tenía problemas más grandes. A los 13 aprendí que cuando mi cuarto estaba como más me gustaba, mi madre me mandaba a ordenar. A los 15 aprendí que no debía descargar esto, no me pasó a mí porque yo soy el menor. Esto lo aprendió el Edu. Que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano más pequeño porque mi padre tenía frustraciones más grandes y la mano más pesada. No, pero no era así. A los 20 aprendí que los grandes problemas siempre comienzan pequeños. A los 26, y todavía lo sigo aprendiendo, es que aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi mamá cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer. A los 27 aprendí que el título obtenido no es la meta soñada. A los 28 aprendí que se puede decidir en un instante algo que te puede provocar un dolor de cabeza toda la vida. A los 32 aprendí que cuando con mi mujer teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de los chicos. A los 34 aprendí que se cometen muchos errores, pero se cometen menos cuando tengo la boca cerrada. A los 38 aprendí que siempre que estoy viajando, quiero estar en casa. Y algunas veces cuando estoy en casa, me gustaría estar viajando.
A los 40 aprendí que si estás llevando una vida sin fracasos, no estás corriendo los suficientes riesgos. Luego, con el pasar de los años, aprendí que podés hacer que alguien disfrute el día solo con regalarle una sonrisa. Que los niños y los abuelos son cómplices naturales. Que los amigos son tesoros invaluables. Que es razonable disfrutar del éxito, pero es mejor no confiar mucho en él. Que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo hacer que no se repita. Que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado toda la vida muchas veces no suceden. Que si esperas para jubilarte, para disfrutar de la vida, esperarás demasiado tiempo. Es mejor disfrutar todos los días. Que nunca te debes ir a la cama sin resolver un conflicto. Que si las cosas se ven mal, no necesariamente tengo que acompañarlas. Aprendí que envejecer es importante. Aprendí que amé menos de lo que hubiera querido. Que me privé de dar todo lo que debía. Hoy me doy cuenta que he aprendido bastante más de lo que creía y que tengo la oportunidad de seguir aprendiendo, aportando y no reclamando nada a nadie. Pero fíjense, el capítulo 19 de Salmos sigue diciendo que la ley de Jehová es perfecta y nos da vida nueva. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas, alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro porque endulzan mi vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia, el premio es grande si uno cumple con ellas. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero lo más importante es lo que Dios quiere enseñarnos, y eso lo encontramos a través de su palabra. La vida nos enseña, sin lugar a dudas, pero no podemos vivir alejados y vivir nuestra vida lejos de la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdadera sabiduría. Este salmo nos habla y nos hace pensar en la creación, en el pasado, pero también nos habla del futuro. Nos habla de que podemos estar en la presencia de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios algún día. Y esta canción dice, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, yo voy a estar allí. Ojalá que todos podamos sentirlo, saberlo, vamos a estar, pero hoy podemos hacerlo. No tenemos que esperar a morir, a estar en su presencia. Hoy estamos en su presencia. Les invito a que puestos de pie cantemos esta canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es.
Una canción más, puestos de pie. Pensábamos en el pasado, en la creación de Dios, pensamos en el futuro, pero el centro de la historia, la división de la historia, es lo que le dio sentido a todo esto. El tiempo en que Jesús murió en la cruz. Esta canción habla de esto, de la manera en que Él nos amó y cómo entregó su vida por cada uno de nosotros. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
vamos a participar de los símbolos, recordando el amor de Jesús, recordando el costo que esto tuvo, pero pensando en esta última frase de la canción, en el compromiso que implica seguir a Dios, seguir a Jesús. Le voy a seguir, me voy a disponer a lo que Él quiere para mi vida. Yo le voy a pedir, puede ser a mi papá y a Daniel, si ellos comparten con nosotros los símbolos. ¿Puede ser? Te damos gracias, Padre, por la bendición que tenemos esta mañana de estar congregados. Gracias porque hemos podido cantar acerca de tu gran amor. Ese amor fue manifestado en Cristo. Ese amor fue revelado en la persona de quien dio la vida para poder pagar nuestra deuda que jamás podríamos nosotros pagar. Y te alabamos porque podemos en esta mañana entonar estos coros. Deseamos que te sientas gozoso en nuestro medio. Vamos ahora a participar de estos símbolos. Hemos de tomar el pan. Queremos hacerlo con unción, sabiendo que el pan que partimos es la comunión en el cuerpo de Cristo. Te alabamos sabiendo que sobre ese cuerpo fue descargada tu ira, porque cargó sobre él nuestros pecados. Lo hacemos dándote gracias en su santo y bendito nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial, también te agradecemos, Señor, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que lavó todos nuestros pecados. Y, Padre, en esta mañana queremos pedir tu bendición sobre este símbolo y que podamos participar de él con gozo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos pedir, Carlos, que des la gracia porque podemos entregar nuestras ofrendas. Padre, te agradecemos por poder sentirnos dignos a través de Cristo, de participar de los símbolos, de cantarte, querido Dios, de poder alabar tu nombre. Gracias, Padre, porque hemos participado del pan, que hemos adorado a través de él. Gracias, querido Dios, porque te hemos adorado a través de la participación de la copa. Querido Dios, ahora queremos también mostrarte nuestra adoración a través de las ofrendas. Querido Dios, darte lo que dispusimos nuestros corazones para ti, querido Padre, en este primer día de la semana. Querido Dios, queremos que lo reciba como un perfume grato a tu presencia, querido Dios, como parte de la adoración corporativa de tu iglesia aquí reunida. Gracias, querido Dios, por tu amor, al proveernos a nosotros y recibe esto como muestra de nuestra adoración a ti. Padre, gracias porque lo podemos hacer. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pasamos la ofrenda y antes que Esteban tenga el mensaje, cantamos la canción que dice: Padre del cielo, te adoramos.
por tu amor. Gracias porque nos elegiste, nos buscaste, perdonaste nuestros pecados a través de Jesús. Gracias porque hoy somos tus hijos. Hoy tenemos la posibilidad de entrar hasta tu presencia, cantar, expresar lo que hay en nuestro corazón, saber que nos escuchas. No solo que nos escuchas, que estás esperando escucharnos. Te damos gracias porque querés tener comunión, comunicación con nosotros y queremos hoy escuchar tu voz. Queremos que nos hables a través de Esteban, que puedas poner en su palabra tu mensaje y llegue a nuestros corazones, podamos apropiarlo y llevarlo también a la práctica. En el nombre de Jesús le pedimos. Amén. Buen día, ¿cómo les va a todos? Espero que anden bien. El gusto de comenzar esta mañana. El honor y la responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, como decía David, que sea Él hablando, ¿sí? Y que podamos juntos aprender. Vamos a compartir una reflexión de temas que seguramente ya conocemos, que hemos visto otras veces, ¿sí? Pero siempre está bueno refrescar todas las cuestiones que tiene Dios para decir. Si la tecnología nos acompaña, creo que sí, vamos a disparar como disparador de esta reflexión que vamos a compartir juntos 3 imágenes. Vamos con la primera si se puede. ¿Se ve? ¿Saben qué es? El Capitolio, ¿sí? Si ven esa imagen, ¿qué se les viene a la mente? Estados Unidos. ¿Qué más? Democracia. ¿Qué más? Una más y vamos a ver. Poder. No sé quién lo dijo por ahí. Capital. Fíjense todas las imágenes que se nos vienen con todas las ideas que se nos vienen con esa imagen que es la Casa Blanca. ¿Sí? Vamos a la segunda imagen. La Casa Rosada. Bueno, sí, muchas veces se nos viene eso a la cabeza. Casa Rosada, es nuestra esa. ¿Sí? ¿Qué otra imagen se nos viene a la mente? Gobierno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Una más? Que iba a ser blanca y se equivocaron con la pintura. ¡Ahí está! Ustedes saben que respecto a eso, me acuerdo que en el colegio nos enseñaron. ¿Saben quién la pintó de rosa, según me acuerdo? Sarmiento. ¿Sí? Dicen que, se acuerdan que siempre en nuestro país, como sigue hoy, unitario y federal, y más allá que no está tan dividido así, pero hay una forma de gobierno medio así. La pintó de rosa porque de un bando era rojo, del otro era blanco, y para decir, somos hermanos argentinos, mezclemos los colores. Es una historia poética. Otros dicen que en realidad en la época, en el siglo XVIII, se pintaba la cal y se le ponía sangre bovina para que sea más hidrógeno. Así que bueno, cada uno elige cuál es la que más quiere. Vimos la Casa Blanca, vimos la Casa Rosada. Vamos a la tercera imagen. Está más buena esta, ¿no? ¿Qué es? Un castillo. Y si hablamos de castillo, ¿qué se nos viene a la mente? Un reino. ¿Sí? Distinto a los otros que veíamos, que son tipos de gobiernos por ahí democráticos, cuando uno ve un castillo, lo primero que se le viene a la mente es hablar de un reino. Y si hablamos de un reino, sacamos nomás la imagen si querés, Michelle. Yo busqué la definición en el diccionario. Dice: territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. ¿Sí? Y nosotros que estamos acá no vamos a hablar ni del reino de... Hay lugares que todavía mantienen monarquía, ¿sí? Tiene una figura más diplomática, ya no tiene la ascendencia que tenían antes, pero en España todavía tenemos reyes, en Inglaterra tenemos reyes. Hay todavía ese tipo de figuras que se mantienen. Nosotros no vamos a hablar de ellos, sino que vamos a hablar del reino de Dios. ¿Sí? Ahora bien, los invito a que abran sus Biblias en Filipenses 3. Filipenses 3, vamos a ir al 17. ¿Sí? Yo les comparto la versión que tengo aquí. Dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo
y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Dice que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y ahora nos vamos a Lucas. Seguimos en el Nuevo Testamento de los Evangelios, Lucas 22. Lucas 22, del 24 al 30, ¿sí? Se los comparto de la versión que tengo aquí. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deben ser como ellos, no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser el menos importante, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso yo los haré reyes, así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa. Se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Vemos acá cómo en Filipenses nos estamos teniendo claro que somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y cómo Jesús, cuando hablaba con los discípulos, Él les decía que el Padre lo había hecho rey, ¿sí? Y entonces de esa forma ya tenemos declarado un reino. Vamos a repasar algunos aspectos de este reino, ¿sí? Este reino es totalmente diferente a los otros. Totalmente diferente. Empezamos por el primer aspecto, ¿sí? Jesús es el que inaugura el reino. El plan de Dios de la salvación para todos nosotros viene relatado en la Biblia con profecías y con palabra de Dios diciendo qué es lo que iba a pasar. Pero la inauguración podríamos decir que se da cuando Jesús viene al mundo, ¿sí? Y ese rey, que es Jesús, es totalmente distinto a los otros reyes, ¿sí? Su forma, su declaración. Fíjense que cuando Él comienza con su vida en la tierra, nace como un bebé, empieza como un bebé naciendo en un pesebre. Cuando un rey de un reinado tradicional no era así, ¿sí? Todos sabemos que era totalmente diferente. Por lo general, en los reinados, el padre tiene a su hijo, el primer hijo varón es el rey, ¿sí? Pero hay castillos, hay toda una cuestión que en este reinado de Jesús es totalmente diferente. Él naciendo como un bebé chiquito en un lugar re humilde, ahí aparece nuestro rey, ¿sí? Y Jesús empieza a declarar el reino cuando empieza su ministerio. En Marcos 1:14, se los leo. Dice, Jesús comienza su trabajo. Metieron a Juan en la cárcel. ¿Se acuerdan que Juan predicaba en el desierto y anunciaba que iba a venir el Mesías? En Marcos 1:14 nos dice, después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar, ¿sí? Habla de reino, de reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Jesús inaugura el reino, ¿sí? El pueblo de Israel, a sabiendas de lo que decían las escrituras, las profecías, estaba a la espera de un Mesías. Y Jesús, cuando comienza ese trabajo, cuando empieza su ministerio, empieza inaugurando el reino. Ahora bien, en este reinado de Dios, Jesús encarna al reino. Jesús es el reino. Donde está el rey, ahí está el reino. Fíjense lo que nos dice Lucas 17:20, ¿sí? Los fariseos le estaban preguntando, ¿sí? Porque estaban viendo que se estaba cumpliendo la profecía, estaban viendo las cosas que él hacía, y le preguntaron a Jesús, Lucas 17:20, ¿cuándo va a comenzar Dios a reinar acá? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir está aquí o está allá.
el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahí Jesucristo está demostrando que Él encarna ese reino de Dios. Entonces Él comienza a declararlo, ¿sí? Él comienza también a encarnarlo siendo Jesús el reino, y después empieza a darle, como tercer punto, un propósito a ese reino, ¿sí? ¿Cuál es el primer propósito que tiene? Proclamar ese reino de Dios, ¿sí? Si nos vamos a Lucas, ¿sí? Lucas 4 buscamos. Lucas 4, 42. Se los leo de la versión que tengo acá. Jesús anuncia las buenas noticias. Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús les dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino, por eso tengo que ir por otros poblados. Entonces Jesús fue a las sinagogas de todo el país y allí anunciaba las buenas noticias. Entonces Jesús inaugura el reino, Jesús es el reino, y le da el propósito que es empezar a anunciar a todos las buenas noticias de ese reino. Es el primer propósito que establece, ¿sí? Ahora bien, como cuarto punto, Jesús también declara el reino, empieza a contar acerca de este reino. Básicamente, si buscamos, si leemos en la Biblia y si leemos los Evangelios, podemos ver que una de las formas en que Jesús empieza a contar de este reino es a través de las, a ver si se acuerdan, las parábolas, ¿sí? Cuando éramos chicos muchas veces escuchábamos las parábolas. En Lucas 8.1 dice: los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Y con Jesús andaba también sus 12 discípulos. Y nos vamos a repasar unas de estas parábolas. Nos vamos a Mateo 13. Sí, ahí tenemos varias parábolas que van siendo relatadas por Jesús contando acerca de este reino. ¿Sí? El ejemplo de las semillas. Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones, por parábolas. Les puso esta comparación. El campesino salió a sembrar trigo, mientras sembraba algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda, pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras cayeron entre espinos, crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas y otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Si tienen oídos, presten atención. Y después dice, el título en la versión que tengo yo, ¿por qué Jesús enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más, pero los que no saben mucho de los secretos del reino, les harán que olviden aún lo poquito que saben. Enseño a la gente por medio de ejemplos, así que por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, así se cumple la profecía. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, por más que mire, no verá. No aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiarían su manera de vivir y yo la salvaría. Y después Jesús explica el ejemplo de las semillas, después viene la mala hierba y el trigo, la semilla de mostaza, la levadura, todos ejemplos en donde Jesús está hablando del reino, ¿sí? Entonces vimos que lo declara, que lo encarna, que le da un propósito y que le empieza a contar de ese reino, ¿sí? Mayormente a través de las parábolas. Y el ministerio de Jesús sigue, transcurre, y viene la parte en donde empieza a expandirse el reino, ¿sí? Jesús envía a sus seguidores, no sé si recuerdan en Lucas 10, vamos a buscarlo,
Vamos a Lucas 10. Es cuando Jesús envía a los 72. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los envía de 2 para que vayan predicando, para que vayan contando el reino? Les da instructivos de cómo tienen que hacer. Vayan con cuidado, los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. ¿Sí? Y vemos que dice en el 10:9, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Fíjense que en ese momento todavía en el ministerio de Jesús, Dios ahí está buscando la expansión del reino. Y después, más allá, cuando ya Jesús asciende, tenemos la gran comisión. ¿Sí? Ya en la lectura de la Biblia, en Mateo 28, podemos ver cómo Jesús encomienda a los discípulos. Eran 11. Se fueron a Galilea, Mateo 28, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, y algunos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. En esos momentos era la expansión del reino, pero había discípulos que habían compartido con él, pero todavía tenían dudas. Les era complicado creer que realmente el Jesús que habían visto crucificado estuviera resucitado. Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, este reino que había sido inaugurado, que es encarnado por Jesús, que tiene un propósito, que se va declarando, también fue declarado con obras, ¿sí? No solo con palabras. Jesús hizo muchos milagros a través de los cuales Él demostraba que estaba el reino de Dios, ¿sí? Él sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, expulsó demonios. En algún momento estaba la discusión, no sé si se acuerdan, que decían: Él echa a los demonios en el nombre del diablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no recuerdo bien la cita en este momento, pero en un momento se le hacen ese planteo? Y él le dice: ¿qué reino va a poder gobernar si contra sí mismo hace alguna acción? Si yo estoy acá y echo fuera demonios, es porque este poder me lo dio Dios. ¿Sí? Entonces él declara ese reino, con obras lo manifiesta, busca darle el propósito y busca expandirlo. ¿Sí? Primero manda a los 72, cuando él asciende nos deja la gran comisión. Y hay que tener en cuenta algo trascendental, una transformación en lo que era el pensamiento de esa época y también el nuestro. Recordemos que el pueblo de Dios, oprimido como estaba, lo que estaba esperando era un libertador. ¿Sí? Estaba esperando una figura quizás como la que había sido el rey David, un rey guerrero que les permite, en ese momento estaban bajo la opresión del Imperio Romano, y lo que esperaba el pueblo era otra cosa. ¿Sí? A ver, quizás nosotros también muchas veces lo que esperamos desde el punto de vista humano es otra cosa. El contexto es Juan 6:15, la alimentación de los 5.000. ¿Sí? Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, come la gente, y en el 15 dice: entendiendo Jesús que venían a él a apoderarse de él y a hacerle rey. Claro, la gente veía todas estas cosas y decía: este es el rey. Y querían un rey físico sentado en un trono que saliera a batallar por ellos. Entonces dice: venir a apoderarse de él y a hacerle rey. Se fue Jesús, se fue al monte solo. ¿Sí? Entonces él dice, él demuestra de esa forma, ese reinado al cual le había dado un propósito y se estaba expandiendo era totalmente diferente a lo que se esperaba y a lo que nuestra mente como personas, como humanos, espera. Y lo reafirma antes de que lo crucifiquen ante Pilato. Juan 18:36, Jesús ante Pilato. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por tú mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le dijo: ¿soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado. ¿Qué has hecho? ¿Y qué le dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. Como para arrancar la charla, hablando ante una autoridad, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían aquí para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Una transformación, un cambio de paradigma, un cambio
de la forma de pensamiento en la que se concebía y se concibe hoy un reino o una autoridad. Él dijo, no, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, yo no estaría acá directamente. En algún otro relato de los evangelios, cuando le dicen Herodes te busca, si no me equivoco estaba en Lucas, dicen díganle a esa zorra que ahora estoy con otros temas. Y buscando un poco el contexto, ¿sí? Ese contexto de esa palabra utilizada por Jesús en ese momento, era para decir que aquello era poca cosa. O sea, estaba hablando de que la autoridad del reino, del imperio, eso era poca cosa comparado contra el reino de Dios, ¿sí? Y es eso, la transformación que Jesús hace y que era difícil de comprender para ellos. Incluso en nuestro día es difícil de comprender cómo un rey nace en un pesebre, cómo un rey no tiene las cosas que tiene un rey habitual, ¿sí? Su castillo, hablando de cuestiones materiales y físicas, ¿no? Cómo no tiene una ropa súper elegante, cómo no tiene ese ejército que vaya y lo defienda. Una transformación totalmente completa de un pueblo que estaba esperando ser libertado, ser liberado, quizás recordando a David, quizás recordando batallas de Saúl, quizás recordando la grandeza de Salomón. Viene este rey y hace una transformación total a lo que era el concepto de reino y de reinado, y Jesús lo confirma diciendo, justo antes de que sea la crucifixión, mi reino no es de este mundo. Ahora, si hablamos del reino, lo que más nos interesa a nosotros, a todas las personas, es cómo somos ciudadanos de ese reino. Conocemos ese tema, entendemos que estamos acá por eso, porque tenemos la posibilidad de ser parte del reino. ¿Se acuerdan de Jesús y Nicodemo? ¿Sí? Juan 3. Un fariseo llamado Nicodemo, era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Nadie podría hacer los milagros que tú haces si no estuviera con Él, si Dios no estuviera con Él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Sabemos que para poder formar parte de este reino de Dios, tiene que haber un nacimiento, tiene que haber una transformación, tiene que haber un momento en donde nos despojamos de nosotros mismos y con fe en la obra que hizo Jesús, empezamos a transitar un nuevo camino, ¿sí? No olvidando nunca, ¿sí?, que todo esto tiene una razón de ser, que es el plan eterno de Dios, que en ese reinado lo que busca es darnos a nosotros la libertad del pecado. Porque al fin y al cabo el pueblo de Israel estaba buscando la libertad de una opresión, que era la del Imperio Romano, pero hay una opresión mayor, que es eterna, que es el pecado. Y de esa no tenía salvación nadie, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que pueda salvarse de ese castigo eterno. Y a través de esta transformación que Jesús le dice a Nicodemo con el nuevo nacimiento, ahí es como podemos empezar a ser nosotros ciudadanos de ese reino. Ahora bien, ¿cómo tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino? Cantamos con nuestros hermanos la canción Buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33 lo dice, la versión de Reina Valera, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su perfecta justicia, decíamos en la canción, y todo lo demás va a ser añadido. Otra versión dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, para ser parte del reino sabemos que tenemos que tener esa transformación a través del milagro de la cruz, a través de una entrega, ¿sí?, que trasciende nuestra mente, que le impacta, que va a nuestro corazón, pero que nace desde la fe de tener la convicción de que aquello que hizo Cristo es por mi salvación, ¿sí?, y que esa entrega fue por amor, y que ese amor fue por cada uno de nosotros, ¿sí?, que si no fuera por eso, no tendríamos una forma, ninguna posibilidad de tener acceso, ¿sí?, y escaparnos de esa condenación eterna. Desde aquel momento en que entró el pecado al mundo, todos estamos condenados a eso, pero por la salvación de Cristo podemos liberarnos y en nuestra eternidad podemos pensar en otra cosa. Tenemos que buscar primero el reino de Dios. Ahora, si nos paramos en lo que es fuera del reino de Dios, podemos leer 2 Timoteo, para que alguien se anima a leerlo, 2 Timoteo 3, del 1 al 8. El que lo encuentre, que lo lea, para que veamos qué comportamientos hay fuera de lo que es el reino de Dios. 2 Timoteo 3,
del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Fíjense, esa lista detalla un poco de algunas cosas en las que pasan o el comportamiento que hay en las personas que están afuera de este reino. ¿Sí? A ver, lamentablemente a veces comportamientos como esos también están dentro de las personas que estamos dentro del reino. ¿Sí? ¿Y cuál es el peligro o cuál es el desafío? Estando dentro del reino, comportarse como ciudadanos del reino. Y vemos, y hay figuras en la Biblia, vamos a compartir una, cómo siempre está la tendencia de, siendo de un reino, de un pueblo, querer comportarse como el otro. Primero Samuel 8, capaz cuando lo diga ya muchos se imaginan por dónde viene. Los israelitas piden rey, no tenían rey. Piden rey, los otros pueblos tenían rey. Se los leo desde esta versión. Samuel, ¿se acuerdan? Tenían hijos, el primero fue Joel, el segundo fue Abías. Samuel se puso viejo, envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía razón, ayudaban al que les daba dinero. ¿Sí? Cosas que vemos hoy, pasaban hace mucho. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá a hablar con Samuel. Le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Un comportamiento que querían copiar de las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel. Se puso a orar a Dios y Dios le dijo, haz lo que te piden, no te están rechazando a ti, sino a mí. No quieren que yo sea su rey. Desde que los saqué de Egipto hasta hoy, me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero advertirles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios le había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra, en su caballería. Los hará oficiales de su ejército. A unos los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes les preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará los mejores campos y cultivos y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. Les quitará sus burros, los esclavos, los mejores jóvenes y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos. Y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, no nos importa, queremos tener un rey. Queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios le dijo, hacedles caso y dale un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, está bien, pero ahora váyanse a su casa. Fíjense cómo, perteneciendo a un pueblo o un reino, tenemos la tendencia, a pesar de todas las advertencias, ¿sí? Así como le pasaba al pueblo de Israel,
y como nos pasa a nosotros, están todas las advertencias, pero a veces tenemos esa tendencia a querer lo del otro reino, a comportarme como lo que pasa en el otro reino, ¿sí? Y la verdad que hoy por hoy la reflexión era ver todo lo impactante que es este reino de Dios, cómo ha sido un plan que Él ha tenido desde siempre, cómo Jesús encarna ese reino, cómo Él lo ha hecho expandir, cómo ha crecido ese reino. Podemos estar hoy acá gracias a otras personas que nos han llevado su palabra, gracias fundamentalmente a que hemos podido conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la renovación de nuestra vida, de nuestro nuevo nacimiento, como le decía Jesús a Nicodemo. Pero hoy el mundo está en un momento especial. Uno siempre dice eso, pero leyendo un poco la historia siempre es un momento especial, difícil. Pero hoy en Argentina y en América Latina, y por lo que se puede ver en alguna noticia en todo el mundo, está todo con esta bendita grieta. Y vos decías, la grieta es de acá. No, pero cuando te fijas un poco, en Brasil pasa lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo. En la Casa Blanca que vimos hace poco fue el escenario de una toma también por eso de o estoy de este lado o estoy del otro lado. Y bueno, y en Europa también pasan cosas parecidas. Y es como que pasa lo mismo, ¿sí? Con los reinos que no son de Dios, este reino distinto, que no es de un lugar, sino que es el reino que encarna Jesús, que es de los que estamos, de los que hemos aceptado y somos ciudadanos de ese reino. Tenemos un llamado a otra cosa. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Jesús decía, mi reino no se ve. Y nosotros como ciudadanos de ese reino estamos metidos adentro de otro reino, de otro gobierno, de las casas que veíamos al principio. Y estamos con gente que no forma parte de ese reino. Y a veces nos pasa con lo que se ve en la tele, con lo que nos comentan, con lo que nos dicen, que en este mundo en grieta, politizado, podemos terminar cometiendo el error de tener un comportamiento que sea el comportamiento de los que no son del reino, ¿sí? Hoy es muy común que uno hable con alguien y uno de los temas fundamentales, y estando todos ustedes barrios y yo no porque estoy acá, es el tema del COVID. Y bueno, el COVID también, esto que se hace, no, está bien porque lo hizo este, está mal porque lo hizo el otro, y ya no me importan las razones, no me importan los por qué, sino que importa mi opinión. A veces nos enamoramos más de nuestra opinión, o nos gusta más políticamente esta persona, nos gusta más políticamente la otra. Pero el llamado de Jesús es otro, es totalmente diferente, es el llamado a compartir este reino, ¿sí? La solución nunca, para nosotros como ciudadanos del reino, y esto no es hacer apología de que somos anarquistas ni nada, no va a estar nunca en las leyes. Lamentablemente nunca va a estar en las leyes. Como nación hemos vivido hace poco la sanción de una ley que va en contra de nuestros valores y de nuestros principios, pero para todo el mundo está bien, ¿sí? Ahora, nosotros creer que la solución va a estar en las leyes, lamentablemente no. Nos gustaría creer eso. ¿Cuánto nos gustaría? Muchas veces yo pensaba cuando era chico, más joven, y veía ciertas cosas, ¿cómo no llega un presidente cristiano? ¿Cómo no hay un presidente cristiano que les cante las 40 todas y se acabe todo esto? Se acabe toda esa línea moral que ha trazado Dios en su palabra, ¿sí? Que exceda nuestra moral, que es la moral perfecta de Dios y su justicia. ¿Cómo no viene alguien y dice, bueno, esto está mal, esto se convierte en una ley y bueno, todo esto ya no se puede hacer, se acabó, listo? Pero no está la solución ni en la ley, ni en la política, ni en los gobernantes. Y ojo, repito, esto no es una reflexión anarquista de decir, no, la Biblia también nos llama a orar por nuestras autoridades y respetarlas porque ahí las puso Dios. Ya arranquemos de ahí. Nos guste o no nos guste, ahí las puso Dios. Yo puedo tener mi opinión como persona, pero nunca tengo que olvidarme que yo soy parte de otro reino, ¿sí? Y la solución no está ahí. Les leo un relato que busqué, un resumen histórico. ¿Sabían que el cristianismo en el Imperio Romano, que fue uno de los más grandes, se hizo el 27 de febrero del año 380? Se hizo se hizo religión del Imperio Romano por un decreto. Un tipo con una ley, un emperador, puso un decreto y dijo, la religión nuestra oficial es el cristianismo. Año 380, 27 de febrero. Ese decreto que asumió las raíces judeo-cristianas del continente europeo con la cultura greco-romana. Después hubo un concilio en el año 325. Hasta ese momento, las iglesias cristianas eran incendiadas, quienes profesaban la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado, ¿sí? Esto por hablar
de lo que fue después de Cristo, unos años después, durante el momento sabemos el padecimiento que tenían sus seguidores. Lo relata la Biblia de los Hechos, por ejemplo. Particularmente bajo el emperador Diocleciano se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería revivir los viejos cultos paganos y que esto se convirtiera en la religión del imperio. Pero esa política anticristiana fracasó y fue eliminada por un sucesor. O sea, para que nos demos cuenta, los comportamientos que están fuera del reino de Dios han sido siempre, ¿sí? El mismo Jesús, cuando viene, cuando empieza a declarar su reinado, cuando empieza a contar, cuando empieza a expandirlo, hablamos de un pueblo que estaba sujeto a lo que era el imperio romano, ¿sí? Y estaban los cobradores de impuestos, la falta de libertad, de ciertas cosas que ellos no querían, por eso estaban esperando el Mesías. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo llamó a transformar políticamente eso? No. No dijo, hagamos una marcha, vamos a hablar con Herodes, no. El reino es otro, les dijo. Va por otro lado acá la cosa, ¿sí? Y tanto va por otro lado que entre las reglas que nos puso, nos dijo que pongamos la otra mejilla, nos dijo que amemos al enemigo, nos dijo un montón de cosas que van en contra de lo que propone cualquier reinado o ley natural, ¿sí? O sea que muchas veces pasa que en esta sociedad, y estando nosotros ciudadanos del reino metidos adentro de ella, tenemos que olvidarnos y trascender eso. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando viene un compañero de trabajo, encontramos al vecino y dice, che, mira qué mal A ver, y no por ser partidario de un gobierno u otro, no, mi respuesta como cristiano tiene que ser otra, para demostrar de esa forma a qué reino pertenece. No busca esto ser un mensaje político, ni busca ser un llamado a la anarquía, sino que busca que reflexionemos y recordemos de a qué reino pertenecemos y cómo en el día a día nosotros tenemos que buscar ser de ese reino, trascendiendo a todo esto que se vive en todo el mundo, porque viendo un poquito no es algo que suceda solamente aquí. Si hablas de leyes, y bueno, supónganse que alguien pone una ley buena y dice, ¿cómo ha pasado? Queda abolido el racismo. Y el odio sigue estando. La ley puede decir que el racismo no está más, pero se ven por las acciones, por los hechos, en otros países o aquí mismo, que el racismo existe, no necesariamente contra la raza de un color u otro, lamentablemente sigue existiendo. El odio no le puede sacar ninguna ley, ¿sí? Puede venir una ley y decir, bueno, vamos a distribuir bien los ingresos de los que tienen mucho para los que tienen menos, ¿sí? Pero la avaricia y la codicia, ¿salen o no salen? Siguen estando. Entonces vemos que tenemos que respetar a las autoridades porque las puso Dios, tenemos que pedirle a Dios por ellas, pero tenemos que ser siempre conscientes de que pertenecemos a otros reinos y tenemos que estar a la altura de ese reino para poder reflejarlo. Cierro con una reflexión de algo que le he vinculado al reino. La tarea de la iglesia y sus integrantes es hacer visible el reino invisible. Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo, antes de que Cristo venga, es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del reino y súbditos del rey. La reflexión entonces para esta semana que compartimos es vivir como ciudadanos del reino, recordar a qué reino pertenecemos y buscar en cada una de las actividades que tengamos, en los intercambios que tengamos, trascender a todo lo que se vive. Es difícil a veces porque algunas cosas nos pueden llegar a abrumar, pero de esa forma vivir como ciudadanos del reino. Amén. Gracias a Esteban, gracias a Dios por su palabra. Qué desafío vivir como hijos del reino, que se vea esto que Dios hizo, que Jesús logró en la cruz por nosotros, ¿no? Un reino que es distinto, que va contra lo natural de esta tierra.
Ojalá que sea así. Podríamos comentar bastantes cosas. Hoy no vamos a decir que nos llevamos. Vamos a decir que el Señor esté bendiciendo su palabra en nuestras vidas. Yo le voy a pedir a la gente que vino de Villa María, si no estoy equivocado, que se ponga de pie. Y nos digan rápidamente sus nombres, empezando por acá. Mi nombre es Camila. Bien. Daniel. Bruno. Sofía. Bienvenidos, que el Señor nos está acompañando, están en el hogar, allí colaborando. Yo veo al lado de Patricia también, por favor ponernos de pie, una señora con su hijo. ¿Cómo es tu nombre? Carola ahí. ¿Ángel? Ángelo. Yo soy argentino y dije Ángel. Bienvenidos. No sé si me está quedando alguien más. Beni, que nos estuvo acompañando de este lado desde la casa. Hacía mucho que no lo veíamos, pero bienvenido. Negrita, sos de la casa. Carola fue de la casa. Decía mucho que no la veíamos. Decía mucho, Bienvenida nuevamente, entonces. Tenemos un cumpleaños, al menos que yo sé, Ian, con sus 17. ¿Hay alguien más cumpleaños en esta semana de los que nos visitan? ¿No? ¿Hay algún cumpleaños más? No. Vamos a cantar el cumpleaños feliz después de la oración. Edu, ¿puede ser que termines con una oración? Después cantamos el cumpleaños feliz para Ian. Pedimos la bendición de Dios para la vida de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por esta reunión, gracias por habernos permitido encontrarnos en este lugar. Señor, esto fue idea tuya, te agradecemos por ello, Señor. Gracias por las visitas que tenemos y por el trabajo que están haciendo en el hogar. Y muchos jóvenes, adolescentes de la congregación están siendo bendecidos también. Gracias por el trabajo de la tía Negrita al cocinar. Señor, gracias te damos por cada uno de ellos. Gracias porque está en medio de nuestro Carola, Ángelo, gracias Señor por eso. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra a través de Esteban, de todo lo que nos haces recordar. Señor, gracias porque eres nuestro Rey, porque nos has hecho hijos tuyos. Ayúdanos a vivir como decías, Señor, de acuerdo y a la altura de esto. Ayúdanos, perdonanos, pero también te pedimos por aquellos que tal vez no están en esta posición de privilegio, para que puedan buscarte, para que puedan llegar a ser hijos tuyos a través de Jesús. Señor, gracias te damos por esta reunión, gracias también por el cumpleaños de Ian, y nuestro deseo es que tú lo bendigas y nosotros nos unimos y lo bendecimos en el nombre del Señor Jesús, que lo ayudes en su estudio, en cada área de su vida, Señor, y gracias por la vida de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cumpleaños feliz, allá le deseamos que lo cumpla feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos que los cumpla feliz, que la vida porque este nombre niño se ha nacido. Ahora te toca de este lado. No, que allí está Carlos. Ahora hay mucha gente de este lado. Si no va a ser mucha, nos van a ganar. Yo voy a hacer una sugerencia. Sí, señor, diga. Cuando llegamos al Aleluya, vamos a cantar el Aleluya una vez más, así ellos se suman con el Aleluya. De este lado, señor. Busca primero el reino de Dios y
pendiente.